compañero presidente y dueño de casa, como acá hay compañero presidente de la comisión organizadora del Congreso del Partido. Recuerdo, sí, esa fecha de 1986, cuando previamente a la promulgación de la ley estuve en las inmediaciones con el compañero Luis Bedoya Vélez, nuestro inolvidable Cachito Bedoya, para ver qué era lo que se donaba. E hicimos lo mismo con 18 clubes departamentales en toda la ciudad y de todas las provincias, porque había aprendido que el APRA, de la cual he aprendido tantas cosas, y una forma de organización que hoy ya no se practica, era la de las células residenciales. Las células residenciales, como lo son los comités territoriales, eran formas de reunión y organización por el paisanaje departamental o coprovincial. Y los compañeros se reunían apristamente y se organizaban de acuerdo a su origen. Y de esa manera teníamos un instrumento adicional de llegar a todos los peruanos y a todos los ciudadanos. Habiendo tomado esa lección desde 1966 en nuestro partido, quisimos fortalecer la vida, el tejido del Perú profundo, provinciano, descentralista, fortaleciendo los clubes departamentales y provinciales, porque de esa manera lejanos parajes y provincias tenían no solo como representantes a los diputados o senadores, que a veces se olvidaban de ellos, sino a sus organizaciones aquí, que eran las que luchaban por obras allá. Por eso me complace venir y ver cómo esta obra de 1986 perdura, se perpetúa, y ojalá cobre muchísima más fuerza, porque ahora el mensaje del aprismo debe ser insistir en la descentralización, que es la única manera de terminar con la pobreza en el Perú. Agradezco al compañero Moisés Tambini y a la compañera Zoila Bocángel la iniciativa de esta reunión fraterna, de este encuentro de apristas que tiene por objeto compartir nuestras emociones. En momentos difíciles, compartir nuestras ilusiones y refortalecer nuestra fraternidad, que ha sido a lo largo de 86 años el secreto por el cual este hermoso movimiento popular, que nadie ha logrado suplantar duraderamente en el Perú, ha podido sobrellevar las dificultades. La fraternidad nació como un mensaje en las prisiones, cuando los compañeros arrebatados a su hogar, a sus hijos, a sus esposas, a sus padres, tuvieron que pasar largos años mirando Lima desde el frontón, sin volver a ver a sus deudos, especialmente los provincianos, que llegaban desde Huánuco, llegaban desde Pucallpa a ser aprisionados y a los cuales no podía visitar la familia. Y la cárcel, se los digo como hijo de preso de 8 años, en este partido que tiene presos de 11 años como Ramiro Pealé, o de 12 años como Luis Felipe de las Casas. La prisión, la cárcel, es una prueba durísima para todos, apristas o no. Y allí se ve la solidez, pero no todos están hechos para la prisión. Y el compañero sufre, el compañero aislado y a veces olvidado que perdió la familia, sufre. Y entonces se teje una nueva familia con los otros compañeros de la cuadra del frontón, con los otros apristas de la prisión, y le llevan ánimo, fortaleza, le devuelven ímpetu y alegría. Esa fue la fraternidad hermosa, como un apoyo y un sostén a todos los compañeros.
Y cada vez que el aprismo ha tenido un embate, cada vez que ha sido declarado muerto o moribundo, ha sido la fraternidad de los que quedaban la que ha reconstruido el aprismo. Que cuando llega al poder se nutre y se infla de muchos futuros tránsfugas o de muchos oportunistas. Pero en las horas difíciles es cuando depura sus padrones y sus filas de tanta gente sin valor. Quería reunirme con ustedes, queridos compañeros, y con muchos más. Ojalá haya otro gobierno alguna vez que entregue al Club Huancayo espacios aledaños para que seamos no 200 o 300, sino 3.000 o 4.000. Pero quería reunirme para reclamarles eso, la fraternidad como secreto de nuestra fuerza, la fraternidad sobre la que se construye la verdadera unión, que fortalece la fe y que permite la disciplina. Es esa fraternidad la que nos ha permitido sortear enormes obstáculos. Hijo y nieto de apristas, me río de los que creen que el APRA atraviesa una circunstancia difícil, cuando no ha sido difícil la trayectoria del aprismo, aún en el poder, cuando no ha sido llena de espinas. Esta vía es un esfuerzo en favor del pueblo y por eso es incomprendida, pero nunca sustituirá, porque la historia de 86 años demuestra que se han creado muchos, algunos de los cuales me referí en un discurso de mi reciente gira al norte, que se proclaman representar nuestro mundo andino, pero que son efímeros, pasajeros de la barquera. Y el Apraquera hace 86 años y les garantizo que se quedará otros 86 para seguir peleando por el pueblo. Queridos compañeros, y les dirijo especialmente a los más jóvenes, a los muchachos que están aquí. El partido que ha tenido que sortear la agresión bárbara de Sánchez Cerro, las cárceles de Benavides, los asesinatos de Odría y los largos años de la prisión en la Embajada de Colombia de Víctor Raúl. El partido que ha debido sortear largos silencios y la enorme fuerza aplastante del gobierno militar con su endeudamiento masivo que lo convertía en un milagro económico que después hemos tenido que seguir pagando. El partido que ha tenido que superar la dura prueba del fujimorismo en el gobierno ha superado todo eso, porque dentro de nosotros arde la llama sagrada de la fraternidad, de la fe, del sentido de la historia. Nosotros podemos mostrar obras al pueblo, sí, pero no solamente obras de puentes, de carreteras, de hospitales, de escuelas, fundamentalmente una obra de espíritu, esa que nació en las cárceles como fraternidad para atender al que sufre. Esa es una obra de espíritu, una obra moral. El aprismo a lo largo de 86 años ha incorporado en su acervo, en su experiencia. Cuando hablo de obras, no me refiero solamente a las de concreto y fierro, me refiero a la capacidad de sostenerse en los momentos más difíciles, a la fortaleza moral, a la fe en Aya de la Torre y quienes tuvimos la suerte de estar junto a él, a intentar reproducir en nuestra vida lo que él pensó, lo que él dijo. Eso es lo que da sentido a nuestra existencia. Entonces, al lado de todo eso que hemos sufrido, con miles de prisioneros, de muertos, de mártires ante Sendero Luminoso, lo que vivimos ahora, repito, es 100 veces menos importante. El APRA volverá porque nadie podrá sustituirla. Podrán urdirse 1000 conspiraciones en contra del APRA, pero allí estará. Yo les contaba en Trujillo que una vez, el 3 de octubre de 1968, era yo
uno de los estudiantes apristas en absoluta minoría de la Universidad Católica. Pero a la vista de cómo era expulsado el presidente civil, que fue nuestro adversario, Fernando Belaúnde, ardió mi corazón de furia al ver que la fuerza bruta podía destruir un camino que estábamos seguros conduciría a la presidencia de Aya de la Torre de 1969. Y de la Plaza de Armas, a las 8 de la mañana volví a la universidad a buscar refuerzos. Eran pocos, porque era una universidad ajena a nuestras preocupaciones. Pero cuando marché de nuevo hacia la Plaza de Armas, escuché que algunos hacían bromas e ironías. Y alguien que todavía vive, un viejísimo profesor, dijo: no se equivoquen, los apristas siempre vuelven, no se equivoquen. Toda mi vida he recordado eso y sé que volverá al partido. Y es ocioso repetirlo entre apristas. Todo lo hecho, la reducción de la pobreza, el alcanzar las metas de salud, de educación, 5 años antes de lo que se había previsto. Todo eso que la conspiración de los caviares y la derecha quiere negar, todo eso hizo el APRA. Y si no se reconoce hoy, los historiadores del mañana lo reconocerán. Y nosotros somos un partido de largo plazo, no somos un partido de un año. La edad del APRA no se mide como nuestras vidas en años, que algunos tienen mucho. La edad de nuestro partido se mide por centurias, porque nos aproximamos al año 2024, y yo lo único que le he pedido a Dios es tener vida en 2024 para celebrar con ustedes el centenario completo y cabal de APRA sobre América Latina. Y esas obras materiales que están en todas partes, me relevo de mencionarlas, porque los ministros del actual gobierno lo hacen mejor que yo. Cuando han tenido que justificar la situación que reciben, ellos han comparado la situación que recibió el anterior presidente Humala, y han tenido que decir: Humala recibió un país que crecía a 8% anual, que había disminuido la pobreza 4 puntos cada año, que había multiplicado como nunca antes las obras de electrificación, de caminos, de construcciones escolares, de atención en la vacunación de los más humildes, de la enseñanza de la lectura para quienes no tenían ese instrumento. Ellos lo han dicho. Yo me he limitado a poner modestamente en mi Facebook y todos esos instrumentos nuevos que hoy existen las palabras de ellos. Si tu adversario lo dice, repite lo que dice tu adversario. Está reconociendo que la paz fue un gobierno en favor del pueblo y de las mayorías. Por eso, mi mensaje es a todos: cuando escuchen eso de los actuales ministros, tengan orgullo de su gran partido. Por una o mil razones, podemos no tener los votos en un momento. En muchas circunstancias no los hemos tenido. Pero lo que importa es que se reconozca, hasta por nuestros adversarios, lo que ha hecho el APRA. Eso es lo que tiene que ir a nuestra tumba como herencia de lo que recibimos de Víctor Raúl y continuamos. Por eso, con esas obras, espíritu del aprismo y obras concretas de sus gobiernos, y acá está una prueba del primer gobierno, cuando encendimos el corazón de América y de sus juventudes, siendo el único país que dijo: si la deuda empobrece y hambrea a mi pueblo, no la pago. El único país que es en un mandato aprista de nuestro hermano. Como cuando levantamos con orgullo la identidad latinoamericana ante la invasión de Norteamérica sobre Nicaragua.
¿Dónde se creó el grupo de Contadora y el grupo de apoyo a Contadora? ¿Dónde se creó el grupo de los 7 para hacer una respuesta colectiva aplicando la integración de ella de la Torre? ¿Qué bandera hundió en Latinoamérica cuando la invasión de las tropas norteamericanas a Panamá en marzo de 1990 hundió sobre el Palacio de Gobierno la bandera panameña? Porque era la bandera del orgullo latinoamericano, era la bandera de un partido que es antiimperialista y que no se rindió nunca ante el poder de la fuerza bruta. Pero, queridos compañeros, estas obras nos permiten ahora, en esta situación, ser lo suficientemente hábiles para recuperar posiciones, pero para colaborar también con el nuevo gobierno. No nos guía el rencor, no nos guía el despecho. Un corazón rencoroso hierve en su propio rencor, se hace daño a sí mismo. Yo no he tenido nunca rencor de mis adversarios, que sean juzgados por Dios o por los hombres. Yo no me he ensañado contra quien me persiguió 10 años y puso toda la policía del mundo contra mí usando mentiras y embustes. No me ensañé cuando pude. Estaba yo un momento en el dormitorio del Palacio de Gobierno y vi cómo conducían a quien ustedes ya saben ante los presos. Y entonces dije: tú que te preciaste de querer verme a mí allí, mira dónde estás. No escupas al cielo, no ataques al Abra, porque el Abra, ya lo dijo ese viejo profesor, siempre vuelve, siempre vuelve. Tengan esa certeza. Entonces, nos toca, siendo pocos, y seré vanidoso al decir, siendo de los mejores, para no ofender a nadie más, nuestros parlamentarios y nuestro futuro comité ejecutivo pueden ayudar a que el pueblo tenga más y más rápidamente lo que requiere. Nunca hemos usado la política de la zancadilla al que tiene el poder para que se hunda él, porque con él, si está en el gobierno, se hunde el pueblo. Tenemos que aconsejar en lo posible, tenemos que ayudar en lo posible. Y de pronto recibí una llamada telefónica cortés del jefe del Estado. Me preguntó si tendría inconveniente en hablar con él. Jamás podría tenerlo. Yo he sido 2 veces jefe del Estado. Y cuando el presidente convoca a un ciudadano, es su deber ir y decir lo que puede servir a quien gobierna en favor del pueblo. Y tuvimos una larga, muy larga conversación. Y en ella le dije: debe sortear las trampas que a usted le han dejado. Trampas que le van a impedir hacer obra. Elaboramos las banderas del agua potable, de las pistas y veredas como un paso más, de la titulación, del aseguramiento y salud para los mototaxistas y mototaxistas. Todo eso lo dijimos. Ojalá usted lo haga, pero para eso necesita recursos. Y usted encuentra un campo minado por malos contratos, donde se ha hecho abuso de la posibilidad de firmar para dejar al Perú comprometido en obras absurdas. Nosotros tenemos experiencia en el tren eléctrico y eso lo reclamo casi personalmente. En 1986, ante la sonrisa irónica, inclusive de algunos compañeros, lancé la propuesta de un tren eléctrico y de inmediato nos pusimos a trabajar. Subía, no por lo que es la circunvalación, donde hay un derecho del paso del tren, porque eso sería conectar ciudades dormitorio de Villa El Salvador o San Juan de Miraflores con el centro fabril de Lima. Yo no estoy de acuerdo. A los pobres no se les esconde, a los trabajadores no se les pone de lado. Ese tren tiene que pasar por el medio, y así fue, y así funciona ahora, uniendo distritos productores, laboriosos, como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Surquillo,
La Victoria hasta San Juan de Lurigancho. Bueno, pero esa vía elevada y vistosa que causa la envidia de muchos, puesta a precios de hoy, porque hay fórmulas de recalcular los precios pagados en el 90 a los dólares de hoy. Costaba toda completa, con trenes, con estaciones, con sistemas mecánicos, 2.800 millones, y son 34 kilómetros, con 2.800 millones de valor de hoy. Y de pronto nos enteramos en el gobierno del señor Humala que se había firmado la línea 2, que va de Vitarte al Callao, de 35 kilómetros, uno más, pero que vale 5.800 millones a dólares de hoy. Entonces yo levanté mi protesta, que por cierto en ese gobierno nunca fue escuchada ni tomada en cuenta, porque yo dije, no es posible que 34 kilómetros que sirven a millones de usuarios cuesten 2.800 millones de dólares y 35 kilómetros cuesten 5.800. ¿En qué se usan los otros 3.000? Y la respuesta fue, es que esta vía se va a hacer subterránea desde Vitarte hasta el Callao. Y yo dije, ¿por qué? Yo comprendo que una vía sea subterránea cuando atraviese el centro superpoblado de la ciudad de Lima. Y entonces puede tener una vía elevada en lo que es la ancha carretera central, como la tiene en San Juan de Lurigancho. Una vía elevada, vistosa y mucho más barata, que llegando al Agustino entre en subterráneo y salga por lo que es ahora la avenida Argentina, donde se eleva de nuevo. Y por dos razones: porque las obras hay que hacerlas de acuerdo a lo que uno tiene, sin endeudar a nuestros hijos y nietos. Pero en segundo lugar, y lo escribí en 2 artículos en el diario El Comercio, en segundo lugar, porque cuando uno más se acerca al mar, uno descubre que el mar no es solamente el que está en la ribera de la playa, sino el mar hace intrusión debajo de la tierra. ¿Saben ustedes que la Plaza de Armas está a más de 80 metros de altura sobre el nivel del mar y que usted baja hasta la playa del Callao? 80 metros. Debajo de esos 80 metros hay agua, y cada vez en mayor cantidad. Se llama la intrusión marina. De manera que cuando usted haga un subterráneo en esa zona, usted va a encontrar con terreno lodoso, deleznable, y va a tener que invertir el doble. ¿Y quién paga ese doble? De acuerdo al contrato, el Estado, que asume el riesgo geológico. De manera que este tren no vale 5.800, sino también 8.000 millones de dólares. No hay derecho a gravar de esa manera las espaldas de nuestros hijos y nietos, que tendrán que pagar eso. Pero esa es la situación que ha encontrado el doctor Kuczynski. Y entonces le digo, apresúrese en convocar a la empresa y renegociar y reestructurar, porque ni siquiera han comenzado a hacer el subterráneo allá en Vitarte. Recién han terminado de hacer el topo que comience a trabajar en la vía de la ciudad céntrica para pasar por debajo. Y así usted nos ahorra a nosotros tal vez 3.000 millones de dólares. Ese es un caso. Pero el otro caso es hasta peor. Con Jorge del Castillo, en octubre del año 2008, viajamos a Cusco y firmamos en Sacsayhuamán, y luego unido el contrato Puntur, que en nuestro concepto era un excelente contrato. Una empresa norteamericana se encargaría de sacar el gas con su dinero, construiría 1.200 kilómetros de tuberías con su dinero, y tendría que encontrar clientes, fábricas, minas o petroquímica para su gas. Nosotros observamos cómo construye, y si gana, pagará impuestos. Pero si pierde de pronto, amigo mío, usted perdió su dinero en una mala apuesta, en una mala ingeniería.
Ese era el contrato Puntur, que costaba 1.800 millones de dólares a la empresa. No le costaba al Estado ni a ninguno de ustedes, ni a sus hijos. Ese contrato el gobierno anterior lo anuló, porque todo lo que haga el APRA está mal. Y después de 3 años firmó un nuevo contrato, pero esta vez de 7.800 millones de dólares. Es decir, 6.000 millones más caro el que nosotros firmamos. Pero, en este caso, el gobierno peruano avala todo el crédito. Significa que el gobierno peruano paga todo. Una parte el gobierno y la otra todos ustedes que ya lo están pagando. Entérense de eso. Es obligación de la prensa estar bien informado y en todas partes difundir lo que es injusto. En la tarifa de luz que paga el Club Bancario, como la casa de Omar Quesada, en este momento hay 7% más que sobre el consumo de luz. Él consume 100 de luz, pero paga 107. Y esos 7 son para financiar el gasoducto. ¿Con qué derecho? Si teníamos un contrato con la misma empresa, teníamos un contrato con ellos por 1.800, traigan ustedes su dinero de donde sea, arriesguenlo y ojalá les vaya bien y le da bien al Perú. Eso se convirtió en un contrato que todos pagamos y todos los usuarios de luz, pobres y ricos, pagan mensualmente ya. Y en el 2018 el contrato dice que pagaremos ya no 7%, sino 38%. Así que, amigos y compañeros, sujétense bien en la silla, que al 2018, en vez de pagar 100 de consumo, pagaremos 138 para financiar. No hay derecho. Así no hemos gobernado nosotros, para beneficio de 2 o 3 empresas. Y lo mismo debí decirle al actual presidente. Presidente, renegocie. Presidente, reestructure el diseño antes que sea tarde. Ojalá logren hacerlo. Gracias a todas las denuncias que han aparecido, se dice que se va a renegociar. Ojalá. Y en tercer lugar, le dije, presidente, traiga usted capitales al país. Nuestro país necesita capitales de la más alta tecnología, los más limpios de la tierra, si quiere, para hacer minería. Pónganles todas las condiciones que pone Inglaterra, Canadá, los Estados Unidos, el Vaticano, si usted lo quiere, para el aire limpio. Pero traiga capitales, porque solo cuando entran miles de millones de dólares para invertirse en carreteras, en túneles, avanza el país. Con lo que tenemos es muy poco para hacerlo avanzar. Y yo me temo que si no se hace eso, se va a apelar a la receta de siempre. Como no logramos reestructurar los contratos del tren y del gas, como no queremos problemas sociales y no queremos inversión minera, vamos a endeudarnos. Eso ya lo hemos visto en la historia. Ese es un crecimiento artificial. Crecimiento con deuda es un maquillaje. Se habla de que se van a emitir 6.000 u 8.000 millones de dólares. Esos los van a pagar hasta nuestros bisnietos. Miren, cuando en 1968, ese 3 de octubre que les he mencionado, sacaron al señor Belaúnde, y somos nobles los apristas porque sufrí por él, siendo adversario de Aya de la Torre, porque somos demócratas y somos del PAN con libertad, cosa que no entienden los callados. Cuando ese octubre sacaron al señor Belaúnde, el Perú debía en deuda externa 800 millones. Poco. Cuando se fueron los militares, el Perú debía 7.500 millones de dólares. Porque en esa época, con el aumento de los precios petroleros, los árabes depositaron su dinero en los bancos le prestaban casi a la fuerza a los países. Pides 1.000, te doy 2.000, no importa. Pero dejaron el país endeudado casi en 7.000 millones de dólares.
Y esos 7.000 millones se fueron multiplicando solo por intereses, convirtiendo en un infierno el Ministerio de Economía y Finanzas, porque no había dinero para hacer obras, sino solo para pagar al exterior. No repitamos ese viejo error. Hay que reestructurar los malos contratos, hay que buscar buenos inversionistas, y espero que le haya ido bien en su viaje a China, que es uno de los temas que le dije. China es hoy la que provee la mayor cantidad de dinero, no solo de productos, tiene mucho dinero, puede invertir, vaya usted allá. Espero que con eso nos evitemos un endeudamiento en el cual, por cierto, quedan muchos millones en comisiones, porque el que emite es siempre un banco o una persona o una empresa y busca los bancos que van a comprar los bonos, tiene una comisión. Si hablamos de 8.000 millones, hay que imaginar lo que eso representa. Pero en suma, tenemos que dar consejos al nuevo gobierno. Tenemos que agotar toda la paciencia que el APRA tenga para que supere esas trampas y haga obras. Me agrada cuando el señor Kuczynski dice que va a hacer agua potable. Bueno, acá están nuestros técnicos, los que han hecho en Lima solamente 11 proyectos de los que nadie se queja, para 1.080.000 personas. Y no me quejo tampoco de que ni siquiera allí votaron por nosotros. No importa, ¿saben? El tema es hacer las obras, el tema es hacerle bien al pueblo, no pedirle gratitud en votos. Eso, dejémoslo a otros. Pero tenemos experiencia en el tema y ojalá cumpla con hacer otros 10 proyectos y hasta el último hogar de Lima quede con agua potable en el caño, en el baño. Ojalá. Eso se llama incluir, no de palabra, sino en los hechos materiales. Pero vamos un paso más allá. Pistas y veredas que son esenciales para varios millones de peruanos y que son baratísimas por el precio bajo del petróleo. La brea y el alquitrán están en un precio bajísimo. Ahora es cuando podemos hacer pistas y veredas, dando trabajo a cientos de miles de personas por los 5 años en pistas y veredas. Eso es reactivar desde abajo el país. Casi no cuesta nada darle a los mototaxistas y taxistas. Felizmente el compañero ya presentó el proyecto de ley para que ellos tengan su seguro de salud y su jubilación, que son fundamentales para incluir y dar seguridad a una persona. Necesitamos, aunque eso sé que no se lo puedo pedir ya para todo el gobierno, por el talante de sus ministros, necesitamos que bajen los intereses del crédito. Me hace gracia ver que ahora hay propaganda televisiva de las tarjetas de crédito que resultan ser mejores, cuando las tarjetas de crédito se alimentan de la pobreza de nuestra gente. Tarjetas de crédito que en Chile cuestan 50% de interés al año, aquí cuestan 100 o más. Y las pobres familias tienen que sacar una y otra tarjeta para pagar con esta lo que debo en aquella y seguirse endeudando. Y se vive un ambiente de ansiedad. Estoy seguro que este gobierno puede hacer lo que propusimos, que en el fondo de las AFPs personal de cada uno vaya una parte a pagar su cuota inicial, ¿por qué no? Todo eso se puede hacer y mucho más si es que nuestro gobierno, el actual, sintoniza con las necesidades. Ahí estará la mano del partido, sea quien dirige el partido. Ahí estará la mano del partido. Pasado un tiempo, y si eso no se hace, entonces el partido tendrá que cumplir el rol que en otros gobiernos ha cumplido y ser la oposición popular para defender las obras que el pueblo necesita. Creo que ya he demorado bastante este almuerzo, pero hace tiempo que no hablo con mi compañero. No podemos hacer
adjudicárselo al gobierno actual, porque no es una resolución ministerial. Estoy seguro que algunos de ellos sí quisieran, pero rechazamos esto que he llamado un fallo Pulpini. Así como hubo una ley Pulpini que le quitaba derechos a los jóvenes, ahora salió de pronto un fallo Pulpini que amenaza a todos los trabajadores, a todos. Ahora, con o sin autorización del trabajador, te puedo reducir el sueldo, porque declaro que mi empresa está en peligro. No vendo lo suficiente, ya no ganas 100, ahora vas a ganar 60. Y el trabajador, silencioso, esclavizado, como peón de una hacienda o como recluta de un cuartel. Nosotros consideramos al trabajador un ciudadano respetable. Por eso es importante que todos rechacemos eso que algún juez ha hecho creyendo sintonizar con lo que cree que el gobierno quisiera. Y estoy seguro que el propio presidente se animaría a decir eso. Claro que los defensores inmediatamente dicen, sí, pero no es vinculante. ¿Cómo no? Pero es precedente. ¿Cuándo en Estados Unidos, el señor Obama, matan a una persona de color en las calles? Que cada día matan uno nuevo. Un afroamericano, como gustan decir, porque está prohibido usar la palabra con N. Está prohibido. Cuando matan a una persona de origen africano, los policías podrían decir, no es vinculante. Todos los demás policías no tienen obligación de matar a un afroamericano, pero es el hecho. Yo no conozco al trabajador actual o contra el cual han fallado diciendo, usted acepte en silencio la reducción del sueldo. No lo conozco, pero lo defiendo y levanto mi voz, y aunque no sea nada, ni presidente del APRA, ni presidente del Perú, seguiré hablando con fuerza en favor de los trabajadores, porque es en favor del pueblo como nos hemos creado. Por eso, queridos compañeros, yo les agradezco mucho esta reunión que me permite expresarme, y les agradezco ahora que estamos, que está sentado aquí, compañero Erasmo Reina, al borde de una renovación de cargos. Conocemos eso, ¿no? Ustedes saben que hace la vergüenza de 39 años yo fui nombrado secretario nacional de organización del partido. Ya me da vergüenza decirlo. Ya mis secretarios generales de entonces, en los comités y los distritos, ya no están. Hay nuevos en todas partes. Y a veces cambian demasiado. Pero era secretario nacional de organización y por tanto he visto a lo largo de 39 años y he ayudado a organizar muchos congresos. El congreso tiene que ser no un lugar de confrontación, de medición de fuerzas. ¿Qué es esto? ¿Quién tiene derecho a medir fuerzas dentro del partido que ha tenido muertos y que ha sido creado por Aida de la Torre? No lo entiendo. El Congreso no puede ser un lugar de contienda, de oposición, de medición de fuerzas. El Congreso no puede ser solamente un evento para elegir algunas personas. Eso es lo menos. El Congreso tiene que ser para definir cuál es la línea política que vamos a tener en los próximos 4 años. Ya sea el del 70, el del 77, el del 79, etcétera, etcétera. Y se dice, el Congreso marcará la línea política, ratificará los puntos que el partido debe exigir, etcétera. Y el Congreso elegirá un nuevo comité ejecutivo. Pero se comienza siempre por lo último. Y una vez que se define quién fue elegido, se levanta la sesión, adiós. ¿Y cuál es la línea política? Entonces, por ahí he leído una proposición de la Comisión de muchas bases sobre una elección universal, secreta y directa de todos los compañeros para los dirigentes del partido, para el secretario general, el presidente de la elección política. Muy bien. Eso revitaliza, eso llena de entusiasmo al compañero en Tumbes, ni siquiera en la capital, en el Papayal, en Cuchareta, al borde de la frontera, o más, creo, dentro de Ecuador, casi. Bueno, ahí hay compañeros que van a decir, yo voto por este, voto por este. Bueno, está muy bien. Me gusta más este, me gusta más aquel. Eso me parece sensacional y despeja la vía
para que se reúna el Congreso y diga, bueno, ¿qué vamos a hacer frente al gobierno del señor Kuczynski? ¿Cuáles son las 10 leyes básicas por las que el partido debe luchar en el Congreso y salir a las calles para defenderlas? Este es un tema fundamental. Pero creo que debemos hacer la comunión con afecto, por eso invoqué la fraternidad. Lucho Negreiro, que no está aquí, pero con el cual nos liga una amistad que viene de nuestros padres. Lucho Negreiro siempre un poco con cariño y al mismo tiempo con crítica decía, pero es que el compañero Olan tiene su corazoncito. Si yo para los apristas tengo corazón, compañero. Yo veo que un aprista comete un error, no me sumo nunca al linchamiento, yo no puedo. Para eso tenemos enemigos atroces, una prensa dispuesta a morder cualquier error. Claro que hay que tener cuidado con el que se equivoca y reiteradamente, hay que tener cuidado, pero no sumarse a calificarlo, no puedo, no me da el corazón, por eso lo dice Negreiro. Yo recuerdo que el año 1982, yo tenía 33 años de edad, un mozalete, un muchacho, yo seguramente tiene esa edad o un poquito menos, pero y el partido me confió la Secretaría General y la conducción del partido. Y claro, entre algunos de los que apoyaban esa candidatura, decían, hay que votar a todos los viejos. Prialí, Sánchez, le digo, ¿usted se imagina un APRA sin Prialí? Y a más de uno le decía, Prialí tiene más de 11 años de cárcel, ¿qué has hecho tú por el APRA? ¿Con qué derecho puedes hablar tú de Prialí? Silencio. O de las casas, o de Armando, 8 años de prisión, y tantos otros. Y lo que hicimos fue dar juntos un salto integrado y fraterno. Ahí está Molinita, que era un compañero aprista, pero muy cercano a Luis Felipe de las Casas. Y en el año 82, venga Luis Felipe, secretario de organización del partido. Para que no digan que tenemos heridas entre nosotros, venga. Y esa imagen de dar integración y unión fue lo que nos permitió dar un salto de 30 años. De 30 años, compañeros. Pues no fue solamente ganar el 85, después vino el aluvión fujimorista de la fuerza y del terror, montesinista, y volvimos. Y fuimos un partido gravitante. Entonces, si alguien me pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Le digo, mire lo que es bueno. Integre a todos los compañeros. Integre. No hay compañero absolutamente o suficientemente malo y negativo como para ser excluido. No lo creo. Tampoco hay un compañero absoluta e integralmente bueno como para decirle, toma, tú solo. Tampoco. Esta es una causa colectiva. Esta es una causa fraterna y fraternidad significa pluralidad. Entonces, estoy seguro, compañeros, que todos los apristas, que al final son los que deben mandar, llevan ese mensaje: fraternidad, integración, unión, significa perdurar. Que nuestros hijos reciban un partido fuerte, que nuestros nietos reciban un partido fuerte. Yo nunca he renunciado a eso. Entonces, voy a fortalecer el partido para ser yo. ¿Y cuál es la gracia? Yo quiero que mi hija Luciana tenga un hijo y cuando tenga, no sé, ¿a cuántos años? 20 años, diga, yo soy aprista y el APRA es un partido fuerte que está ahí, está sólido. Estoy seguro que lo vamos a hacer. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Y a esa causa, y al 2024, entrego mi vida. Mi vida está al servicio de la paz. Tuve la fortuna enorme. Yo pude ser abogado de ricos o abogado laboral, pero enriquecerme con eso. Yo pude ser industrial, fabricar medias, zapatos, no sé, y hacer dinero, y no sé para qué sirve, no lo entiendo, más allá de comer y tener una casa. Pero pasó por mi lado un ciclón, una especie de remolino, de tornado que se llamaba allá de la Torre, y me arrancó de raíz, como a muchos otros.
Y entonces, sin su ejemplo, sin su vida, sin su nombre, mi vida no tiene sentido. Alguna vez me preguntó un periodista, porque decían que a mí me gustaban mucho las señoras. Y yo casi le digo, ¿y a quién no? Pero me preguntó, ¿y cuál es el amor de su vida? Le dije, el APRA. El APRA. Todo lo demás es explicado por el APRA. Queridas compañeras, queridos compañeros, muchas gracias por esta oportunidad de expresarme con afecto ante mis hermanos y quienes puedan, lleven mi saludo, mi cariño, mi fraternidad y mi abrazo a los demás apristas de todo el Perú. ¡Viva el APRA!